Estamos aqui com o professor Miquel Zapata Ros, que é professor da Universidade de Alcalá e da Universidade de Múrcia. Ele é também editor da revista de Educação à Distância, que é uma revista online de acesso aberto. Faz parte do grupo de editores de revistas, que também promove a edição de revistas em Open Access, e é consultor das Nações Unidas para a Educação à Distância. Hola Miguel, es un placer haber aquí en la Universidad Abierta, en el Laboratorio de Educación a Distancia y e-Learning. Gracias por aceptar esta entrevista, esta conversa connosco. Comenzaría por te preguntar si nos podías hablar un poco de tu trayecto en el e-Learning y cómo has desenvolvido las experiencias que para ti son más relevantes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los grupos de investigación, tanto de la Universidad Abierta de Portugal, como de la Universidad de Lisboa, como del Instituto Politécnico de Liria, la amabilidad que han tenido al invitarme al evento que es sobre e-learning en Portugal, en la docencia universitaria, se está produciendo estos días. Es así un placer y respondiendo a la pregunta que me haces, nosotros desde la Universidad de Murcia comenzamos a trabajar en formación de posgrado en 1997. Fuimos la primera experiencia que hubo en este tipo. Había otras anteriores de grado y de otros niveles, y de educación a distancia convencional. Empezamos con unos medios muy rudimentarios, básicamente con listas de distribución que la red IRIS, la red académica española, nos prestaba, y vimos muy desde el principio que lo importante era la interacción personal, es decir, la viveza que se producía a través del debate, y que la tecnología, entonces como ahora, puede aportar lo que en cada momento por su desarrollo tiene, pero realmente el gobierno del proceso está en la intervención humana. Yo creo que esa ha sido, digamos, la conclusión más importante. A medida que la tecnología ha ido posibilitando mayor riqueza en la interacción, pues la acción educativa, el organizar esas herramientas, ha posibilitado no que se consigan mejores aprendizajes. En algunos casos han sido aprendizajes distintos, pero en la mayor parte de los casos lo que se ha podido es llegar a sectores de la población, sectores sociales o sectores de alumnos que de otra forma no se hubieran podido llegar. Para resumir, yo creo que esa ha sido la conclusión más importante de todos estos años que ha habido desde ese momento, séase con correo electrónico simplemente, o séase como ahora es con la web social. ¿Nos puedes dar un breve testimonio de cómo es actualmente la situación de e-learning en España y en los países de América Latina? ¿Qué tipo de prácticas se usan? ¿Cómo las ves? Sí, bueno, en España, como en cualquier otro país de Europa, como en Portugal, ha habido una situación de convergencia entre lo que son las modalidades convencionales. El proceso de Bolonia, con las nuevas metodologías o la puesta en común de un espacio de docencia, ha posibilitado que bueno, ya no son nuevas tecnologías, evidentemente, que las tecnologías digitales pongan en marcha procesos distintos, donde, como decíamos ayer, el elemento central deja de ser la concurrencia de alumnos y profesores en un momento. Hay mucho espacio, hay muchos lugares, hay muchas oportunidades en las cuales se puede concurrir. Ya se habló de blended learning, de enseñanza de aprendizaje mezclado, se ha hablado de muchas modalidades. Realmente, hoy día, yo creo que la cuestión en España, como en Portugal, como en Europa, otra cosa es lo que puede suceder en otras latitudes, pero en el mundo que nos rodea a nosotros, no cabe hablar de educación, de docencia y de aprendizaje simplemente. Es decir, esa disquisición que se hacía, cada vez ese límite tiende a desaparecer. La tecnología, nosotros cuando estábamos trabajando de tecnología en la educación, hablábamos de un requisito de calidad, y es la transparencia, que no se perciba como algo distinto, que la tecnología pase desapercibida y que el alumno, el profesor, se sienta en un entorno acomodado a algo que existe y del que puede sacar el máximo fruto. En líneas generales, esa es la situación, ese es el horizonte inmediato hacia el que caminamos, y eso es
también en España, y creo que por lo que he visto sucede igual en Portugal, ahí no hay muchas diferencias, la globalización tiene esa virtud que nos hace un poco a todos iguales, ¿no? Lo que sucede en Portugal y lo que sucede en el Reino Unido, o en Francia, o en Alemania, o en Austria, o incluso en Turquía, es un horizonte cercano en el cual los buenos profesores van a utilizar todo lo que esté en sus manos y deben de conocerlo para aportar un espacio donde el alumno y donde él se ubiquen en cualquier momento. En ese sentido, como después imagino que tendremos oportunidad de hablar, hablaremos del aprendizaje ubicuo, de forma que estaremos en una situación en la cual hay un continuum, una situación continua donde profesores y alumnos pueden estar prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar. Y también hay un continuo de convivencia a través de la web social. Este es el desafío. Yo creo que hay un porcentaje muy elevado, en esa cuestión tenemos dos factores. Uno que es el profesor. El profesor, en la medida que lo va descubriendo, lo va incorporando. Hay un sector, siempre en cualquier innovación, hay unos innovadores tempranos y hay unos innovadores tardíos. Esa dinámica de las innovaciones, que pasa en todas partes, también pasa aquí. Pero estamos en un momento en el que se está incorporando el sector, lo que es la campana de Gauss, la parte central de la campana se está incorporando de forma normal, de forma sin grandes estridencias y sin grandes problemas. Otra cuestión es el cambio en la gestión. Es decir, aquí quizás tengamos en una situación de crisis, la crisis siempre supone una oportunidad y yo creo que por pura supervivencia la Universidad Española, la Universidad Europea va a utilizar la tecnología como un medio de ser más eficientes, tener más oportunidades para ejercer su función. ¿Y crees que en este cambio que hay todos esos cambios traen también cosas muy nuevas para el profesor de la enseñanza superior que tiene que hacer el learning? ¿Qué te parece de la relevancia, de la importancia de su presencia en la red? ¿Es un objetivo importante para el profesor que tenga una presencia digital, que se conecte a otras personas, que en cuanto investigador también use las redes para diseminar tu conocimiento? ¿Qué te parece? Yo creo que es fundamental y es la clave del momento en que estamos. Igual que en otro momento, pues a lo mejor la clave fue incorporar el ordenador personal o incorporar las redes, dijéramos, el punto clave en el que ahora mismo estamos es en el de utilizar la potencia que da el entorno social, no las redes sociales, sino todas las herramientas y todos los ambientes que propician en los cuales el alumno y el profesor puedan estar creando su entorno personal. Está ahí, pues ahí los blogs, están, bueno, pues de igual forma están las wikis, están, es decir, el YouTube, es decir, los vídeos, y la nube, es decir, los repositorios, los documentos, Google Docs, es decir, ahora mismo todo ese conglomerado de herramientas, se nombran las herramientas, pero lo importante no son las herramientas, lo importante es la situación que se produce a partir del uso de esas herramientas. Son la clave de la cuestión. Y, como decías muy bien, en una doble vertiente, en la vertiente de docente, es decir, ayer poníamos el ejemplo de que se vuelve a producir una situación como la que se produjo en el comienzo de la universidad, donde existían un ámbito, en ese caso físico, la ciudad, la comunidad, la aldea, la ciudad universitaria, donde convivían, comían, se encontraban por la calle. Hoy día ese ambiente se ha trasladado a la web social, a las redes sociales, al entorno social. Eso nos posibilita, por una parte, un ambiente nuevo donde el profesor, de forma inevitable, o va a estar o no va a estar. Es decir, no sé, y aquí no es una cuestión de que podamos decidir, o estamos los profesores o no seremos profesores, y si no somos nosotros, lo será la generación siguiente. Mi creencia es que esto se va a producir
de esa forma. No quiere decir que vamos a ser mejores profesores, pero los buenos profesores los serán mejores y los que no lo son, pues no lo serán en la medida en que no lo son en un espacio físico. Pero eso va a estar de forma inevitable y eso, que no pretendamos que algo que se ha producido en miles de años, que es la forma de convivir en el espacio físico, se va a producir de forma inmediata en el entorno social, tardará un tiempo y necesitará unas crisis de acomodación. Tendremos que acomodarnos y en ese proceso pues, pasará de todo, ¿no? Como en cualquier crisis. Eso en cuanto, bueno, y por supuesto planteará temas de cómo hacer lo que hacemos, cómo hacemos la evaluación, habrá que planteársela de forma distinta y nueva. La división que hemos hecho entre aprendizaje formal y aprendizaje informal, veremos que tenderá a borrarse. Eso en cuanto a la cuestión de la docencia y del aprendizaje. Pero el profesor universitario es un investigador. Y la presencia de los investigadores en una comunidad, en la red, ya ha producido sus efectos hace mucho tiempo. El teorema de Fermat, los matemáticos saben que el teorema de Fermat se consiguió demostrar merced a la concurrencia de investigadores simplemente con listas de distribución y con mensajería electrónica. Pero hoy día la ciencia tiene mecanismos de producción y es una pena que las comunidades nuestras, y hay que decirlo, pues no tienen el esplendor y el auge que deberían de tener. Hoy día hay que estar en la red, hay que estar para contactar con todos aquellos investigadores que estén trabajando en lo mismo que nosotros estamos haciendo. Y hacerlo en el momento en que se produce la investigación, no después. El concepto de ciencia viva, de ciencia que se divulga cuando se está trabajando, es un concepto nuevo y que permite que la acción de investigar sea más eficaz. Especialmente en áreas en que el conocimiento se desarrolla muy rápido y que 2 años después que estás fuera. Claro. Sí. Y sobre todo en temas donde la investigación es procesual. Es decir, no es lo mismo hacer una investigación que tiene que acabarse para que se valide, para que una investigación que cuando ya se ha acabado no vale de nada. La investigación educativa, o por ejemplo, es un caso típico. Es decir, lo que se llama la investigación formativa es una investigación de proceso que se produce en el mismo momento en que se está realizando. Y si ya ha terminado el proceso educativo, servirá para otros, pero para el diseño del proceso que estamos haciendo no servirá. Por tanto, no solamente para investigaciones en terrenos que cambien rápidamente, sino para investigaciones donde sea necesaria una investigación de proceso y que el proceso intervenga en el diseño. Eso era algo que gustaría que pases un poco, que eres esta necesidad de esta realidad, de que la investigación en red se potencia y se avanza más tenemos al mismo tiempo, habíamos tenido durante muchos años una industria de publicación cerrada, que el acceso a la información, a la investigación, al conocimiento era muy restricto. Y entonces ha emergido esta noción de Open Access, que tienes una ligación fuerte. Lo que te preguntaría es, ¿qué ves en el Open Access que va a traer para la diseminación de conocimiento y para potenciar esa comunicación y esa partida en la red de lo que se va investigando y concluyendo? Sí, vamos a ver, el Open Access en principio no es como pudiera parecer una tendencia minoritaria o que esté fuera casi del sistema, sino que actualmente quiero poner bastante énfasis en lo que significa, porque como llamada a la comunidad científica de nuestros países, quizás actualmente por un mero problema de tipo económico, el modelo de publicación que hasta ahora se hacía está siendo inviable. Es decir, no resulta lógico que la universidad y los investigadores tengan que pagar primero por hacer una investigación y luego
para comprar el desarrollo, el producto de la investigación. La difusión de la diseminación, la difusión de la investigación se hace a través de la publicación de la edición científica. Los costes estaban suponiendo algo que era inaceptable por parte de las universidades. Ahora mismo, las principales universidades, Princeton, el MIT, Columbia, Stanford, exigen a sus investigadores, a sus académicos, que publiquen en Open Access si quieren tener reconocido su trabajo, su investigación, su publicación en definitiva. Pero es que ya hay legislación en el Reino Unido que esto lo hace de forma imperativa. Esto es la situación. Pero si, al margen de que esto es un criterio de autoridad y que si han llegado a esto será por alguna razón, es que además el Open Access es la forma en la cual se tiene acceso, por la propia naturaleza de lo que es, toda la comunidad tiene acceso en el mismo momento. Lo que se alega en contra es el tema de las patentes o el tema de que difundir un proceso de investigación antes de que se ha acabado, pues eso puede perjudicar el desarrollo. Pero se ha visto que a veces hay esta competición que tienes algo que es muy valioso sí. Y que si vas a compartir en cierto momento te puedes perder la lideranza de lo que estás... Sí, o el privilegio de... Hay este miedo de perder un poco, Claro, ¿no? Este miedo existe, pero como contrapartida también me privo de la posibilidad de que otros grupos que estén trabajando en el mismo tema puedan concurrir y puedan apoyar con sus hallazgos, con sus investigaciones. Este está muy bien aceptado por parte de la comunidad y actualmente pues en España existe un movimiento muy fuerte liderado por E-Revistas, que es un grupo de editores amparado por el CINDOB, que es la Agencia de Investigación en Documentación, y actualmente hay como 160 revistas de todos los ámbitos que están ahí y que, bueno, pues un poco la cultura ibérica es un poco puente entre lo que es pues la cultura anglosajona tradicional, que sería otra cuestión de debatir, pero en fin, no creo que sea este el momento, de lo que DOAG, que es la agencia de Open Access en Europa, y LatinDesk, que es la agencia de Open Access en Iberoamérica, y bueno, en Iberoamérica, incluyendo Brasil y por supuesto Portugal. La producción es bastante fuerte y ahora mismo las agencias de evaluación, hasta ahora ha habido un tópico muy grande por parte de los académicos tradicionales. ¿Esto está en Thomson Reuters, está en ISI o no está? Bien, pues eso ya afortunadamente está desapareciendo. Hay un criterio, y esta es una cuestión muy importante, nuevo, y es que la ciencia vale por sí misma, por su sustancia, y no en tanto por dónde está, no tanto ni por dónde ni en qué medio está publicada. Ese es algo muy típico de la web, que es las cosas que valen por su sustancia, por lo que son, no tanto por la autoridad o el nombre o la marca, que es un poco el principio de la web como Castells la ha definido. Sí, claro, Sí. eso es. Entonces, en ese sentido, pues en nuestros países, afortunadamente, las agencias de reconocimiento, hay un movimiento de migración. Yo diría, pues la CNAI, que es la Agencia de Reconocimiento de Méritos de la Carrera Docente, esto lo reconoce y se acepta. Sí. Una otra área que es muy importante, que las transformaciones tecnológicas también han cambiado mucho, es la área de las pedagogías de e-learning. Y la más conocida, tal vez, de las nuevas es el conectivismo. Yo sé que es un crítico del conectivismo, que has escrito varios textos importantes en que analizas y que contrapones tu visión al conectivismo. Me gustaría que hablases un poco de cuáles son tus mayores críticas o reservas al conectivismo en cuanto a una teoría para el aprendizaje de la era digital, como Siemens lo ha dicho. Lo primero es que es una teoría, pero bueno, no quiero empezar por esa parte. Sí, que no la consideras como... Sí, mas gustaría que pudieses hablar un poco de eso. Bueno, bien. Quiero empezar hablando de forma constructiva, y es que el conectivismo, tal como se ha formulado,
ha tenido la virtud de abrir un debate y de poner sobre la mesa cómo es el aprendizaje en la nueva sociedad. Esto para mí ha sido una virtud que lo validan por encima de cualquier otra cosa. En segundo lugar, tiene una importancia también igualmente grande por el hecho de que tal como se ha formulado, aparte de plantear la demanda de una respuesta, aparte de eso, ha formulado una serie de preguntas en abstracto, y las ha puesto también sobre la mesa. Y ha supuesto una visión del problema. En ese sentido, pues el resto de teóricos del aprendizaje no harían bien si no aceptaran ese reto que supone el conectivismo. Dicho eso, una teoría es algo que está perfectamente definido, aunque, digamos, la objeción más grande que yo tenga que poner no es una objeción de tipo formal, de si es una teoría o no es una teoría. Sí es cierto que una teoría supone una formulación de un sistema de ideas que tienen que validarse de alguna forma. Si es una teoría de las ciencias positivas, mediante la validación mediante un diseño experimental. Y si es de otro tipo, pues mediante un diseño de la práctica, como suelen ser las teorías de tipo pedagógico o las teorías que explican el aprendizaje. Esta estructura no la tiene, por lo menos hasta donde yo sé. Por otra parte, hay otra cuestión que también sería bueno, que yo creo que actualmente, sobre todo Stephen Downes, está en un proceso de reelaboración y de reformulación, y es un proceso vivo. Y la propia dinámica de la práctica está reconduciendo a un modelo de síntesis. Por tanto, todo esto lo veo de forma muy positiva. Una teoría, otra cosa, y aquí ya vamos más a la práctica, una teoría debe tener una serie de componentes. Ahora mismo se reconoce que las teorías del aprendizaje o las teorías válidas para el diseño instruccional, que es en definitiva donde tenemos que ir, deben de tener una serie de puntos, y entre ellos es decir, unos valores, y declararlos explícitamente. Esto es algo que se acepta. Entonces, yo veo también bastante la ausencia de una forma, quizás no tanto, por la propia fricción, el propio roce, la propia dinámica nos lleva a otra situación, pero de hecho debiera haber unos valores explícitos, formulados, que nos hicieran ver cuál es la posición de los autores. Pero sobre todo, y en esto coincido yo con otros, esto no es original, yo simplemente me he limitado a rescatar otras aportaciones que existen, y es que el conectivismo no nos da herramientas para la práctica. Es decir, cualquier teoría, al margen de que sea una teoría o no sea, cualquier conocimiento, y el conectivismo es un sistema epistemológico, es algo que le da sentido a una realidad, esto nadie lo niega, ¿no? Eso es así. Y que parte luego por problematizar la noción de conocimiento. Claro. Es por eso que la llamo más una epistemología que una teoría, ¿no? Claro, eso es. Entonces, ahí estamos todos de acuerdo. Y después que no tiene una parte de enseñanza, de didáctica, que es ausente del conectivismo también. Claro. Y para nosotros en el ensino formal es difícil, que tenemos algo que nos dice así es el aprendizaje, mas no nos dice nada de cómo es cómo ponerlo en la práctica. Sí. Esta es la crítica, esta es la gran crítica que yo creo que todo el mundo le hace al conectivismo, y que esperamos que, pues, una vez que ha aflorado todo el debate, pues la parte siguiente pues, sirva para que eso suceda. Es decir, que nos sirva a los profesores como orientación para que cuando nosotros, profesores, entramos en el aula, nos diga eso algo de lo que tenemos que hacer. Entramos en el aula virtual o en el aula física, nos diga algo de cómo tenemos que organizar lo que hacemos. Pero esto ellos lo están viendo, es decir, hay un debate entre Willy en un momento y Stephen Downes, también Siemens,
donde les plantea, bueno, ¿y la evaluación qué? Entonces ellos dicen, bueno, nosotros entendemos que ellos mismos se evalúan. Sí, claro, que David Wiley ha tenido muchas controversias con Siemens, con Downs, con Cormier también, que dice dónde están los objetivos, dónde está la didáctica, cómo se hace la evaluación. Claro. Bien, esta es la cuestión. Bueno, pues entonces ahí está. Ahora resulta que Downs dice, es que no solamente el conocimiento se produce en los alumnos, el aprendizaje se produce en los alumnos, sino que, bueno, ¿qué más da que le llamemos contenidos, aprendizaje, o si él le atribuye significado? Bueno, pues ya estamos llegando al sitio, es decir, ya estamos llegando a un punto donde otra gente de otra forma ya había llegado. Gagné, Reigelus ya habían visto que incluso cuando se trabajaba en las redes había un proceso de seleccionar la información con más urgencia y más necesidad en la red, de organizarla y de elaborar la propia información. Esos tres elementos, cada uno de ellos son como procesos cognitivos y de creación y de representación del conocimiento, son muy ricos. Y ahí es donde tenemos que trabajar y que deje de ser una etiqueta del conectivismo y que se incorpore a recoger todas las fuentes que hay de organizar las ideas y los conocimientos sobre aprendizaje, que hay mucho, que sabemos los que trabajamos, sabemos que hay mucho elaborado. Sí, que ellos en los últimos 4 años que han tentado por el conectivismo en práctica a través de los cursos que son llamados cursos masivos abiertos online, los MOOCs, que han hecho varios MOOCs con su organización, intentando investigar un poco, de ver la parte más práctica, didáctica, pedagógica, cómo podrían hacer. Y de repente, el año pasado, ha aparecido Coursera, ha sido una explosión de MOOCs por todo el lado, con las universidades americanas tomando la lideranza y haciendo un MOOC que es algo totalmente diferente, muy accente en una pedagogía muy tradicional de vídeo, examen, que no tiene nada que ver con el conectivismo. Mas es el fenómeno de 2012, es los MOOCs. Toda gente habla de MOOCs, sobre todo más de los MOOCs que son más, en términos de reputación, que son más visibles de las grandes universidades americanas. ¿Y cómo ves este fenómeno de MOOCs? ¿Te parece un modelo que puede ser desarrollado en las universidades? ¿Es positivo, negativo? ¿Qué te parece en este momento que todo está empezando ahora y todo muy caótico ainda? Es cuanto menos relevante e importante. Es decir, no se puede zanjar de un plumazo. Esto no se puede hacer. Hay dos tipos de MOOC. Los MOOCs como los definieron sobre todo Stephen Downes, que eran cursos donde se ponían unos contenidos en la red y la gente se conectaba y utilizaba esos contenidos y se establecía pues una relación muy amplia, se formaban grupos y lo que realmente era importante pues era lo que allí estaba pasando. Esto recuerda mucho a lo que Pekka Himanen, es decir, un autor finlandés, junto con Linus Torvald y con Manuel Castell, llamaban la ética del hacker, es decir, el conocimiento por el conocimiento tiene un valor. Es decir, este fenómeno ya estaba y es importante y ha tenido una vía de expansión a través de los MOOCs. Y esta es un poco la idea que subyace cuando leemos los blogs de Stephen Downes y de Siemens, lo que vemos es que está presente esto. Es un fenómeno de la propia sociedad actual, de la propia sociedad que unos llaman de la información, otros del conocimiento, otros posindustrial. Es un fenómeno muy característico y cabe encuadrarlo. Y bueno, pues como otros fenómenos que se producen, pues es complejo y es difícilmente catalogable, es decir, ahí está, ¿no? Y otra cosa es lo que sucede con las universidades más punteras de Norteamérica, pero no solo de Norteamérica, y es que recogen esto y ponen, siguiendo la continuidad del MIT, que ya había puesto las tesis y los trabajos y los materiales, los había puesto en abierto, y coincidiendo con el Open Access, es decir, pues lo que hacen es poner los materiales de los cursos en abierto y permitir el acceso abierto a ellos, e incluso posibilitando la comunicación en entornos sociales de los alumnos. Y posibilitando, claro, aquí trasladan, porque claro, uno se plantea, las universidades tienen que vivir, los docentes tenemos que vivir, ¿de qué viven? ¿Dónde está el negocio? Este tipo de cosas, cuando
pues el negocio se traslada y esto de negocio no debemos de verlo tampoco en un sentido peyorativo, se traslada a la acreditación. Y hoy día lo que hacen es las nueces que se producen cuando se menea el árbol de los MOOC, recogerlas las universidades y dar la acreditación. Este es el fenómeno. Eso no hacen más que recoger algo que está ahí. Frente a eso, las universidades normales, las nuestras, las europeas, ¿cómo deben de reaccionar? Bueno, pues esto, primero asumir que ese reto está ahí y no descalificarlo, como ya hemos oído, que se ha dicho, bueno, esto es una moda que nos recicla a la moda que ya había de la UNED o que ya había de las universidades abiertas de distribuir contenidos y luego los exámenes. Eso es una forma fácil de descalificar este movimiento que es pujante y tiene bastante presencia. Paralelamente a esta línea hay otra línea de desarrollo que es, paralelamente a la línea, digamos, de masividad, hay otra línea que es la de la singularidad, la de penetrar, porque claro, los MOOC lo que no resuelven claramente es la ayuda pedagógica, cómo se atiende al alumno cuando tiene dificultades, que esa es una labor tradicional de la universidad, es pues, lo que es el apoyo. Sí, porque el modelo que están usando los nuevos MOOCs es el modelo muy antiguo, de la enseñanza a distancia, que eres, aquí tienes los contenidos, estúdalos, hace el examen y lo verás. Y lo que diferente que tiene unos foros que las personas se pueden hablar. Más cuando tienes 50.000, 100.000 personas en los foros, que no puedes hablar con ninguno, ¿no? Claro, ese es el análisis. Pero claro, paralelamente existe la otra cuestión, la otra tendencia que afortunadamente los entornos de aprendizaje en la red, los PLE, la identidad digital, ahora la analítica del aprendizaje, que son líneas en principio divergentes de lo que es los MOOC, pero que al final habrá pues una situación de equilibrio donde una cosa seguramente vendrá a equilibrar la otra. Y es ahí donde nosotros, las universidades de siempre, las universidades europeas y los docentes, tenemos nuestro papel, un papel que no va a ser igual que el que teníamos. Nadie se piense que va a volver a una época feliz. Pues esa era la última pregunta que quería que hablases un poco, es que por la primera vez, creo, por lo menos en general, la universidad tiene concurrencia por empresas, corporaciones privadas que antes no tenían un papel en educación. Y ahora tú ves que muchas corporaciones se posicionan para se complementar con universidades o para asumir a las propias el papel típico de la universidad de enseñar y de acreditar a las personas. Y cómo ves que la universidad, con estos cambios todos, puede mantener su relevancia social y cultural de productora de conocimiento y de garantizar de que no hay factores puramente económicos, financieros u otros que orientan el conocimiento, más si el conocimiento es lo mismo, como es típico de una universidad. ¿Cómo ves su planteamiento en la sociedad actual? Bueno, hay una respuesta, dijéramos, primera, y es que los objetivos sociales y la naturaleza social de una empresa es distinta de la de una universidad. Por eso existen empresas y por eso existen universidades. La empresa, el objetivo es el beneficio mediante una estrategia determinada, y eso está bien, es decir, el principio del beneficio, gracias a él pues se producen cosas y cada vez los procesos de producción son más finos, son más eficientes y la sociedad se puede decir que en términos generales avanza por ese lado. Pero en paralelo existe también, es decir, bienes que no son tangibles, bienes que son más estratégicos, como es el conocimiento. La cuestión es que en la sociedad actual existe una cuestión, la cuestión del poder ha cambiado. El poder antes lo detentaba quien tenía la producción y la investigación, ahora el poder es quien tiene el conocimiento. Es decir, de ahí pues que en el sentido de tener procedimientos más refinados, más eficientes, y entonces esto está haciendo que los negocios, las corporaciones de tipo que tienen empresariales, pues hayan entrado en esta cuestión.
Claro, esto nos puede plantear... Bueno, vamos a ver. Hay bienes que por su propia naturaleza difícilmente son mercantilizables a corto plazo. Es decir, ¿cómo se puede, lo que estamos hablando de la evaluación del proceso, de un proceso educativo que necesita que pase un tiempo para ver 10, 20 años, no hay cambios educativos cuya repercusión total se pueda hacer visible antes de 20 años. Es decir, ¿cómo se puede hacer esto? Pues ahí está la cuestión. La universidad tradicional y los profesores han depurado a lo largo de su existencia, unos métodos, tanto de evaluación del aprendizaje, y ahí estaba hablando lo que tiene que aportar la psicología del aprendizaje, la psicología de la educación, los métodos, la diferenciación, etcétera, que han crecido en entornos muy específicos y se llaman entornos universitarios o se llaman entornos educativos. Esto es la gran fuerza y el gran poder que tiene la universidad frente a cualquier otra fuerza que le sea ajena. Y esto es también la respuesta, la respuesta que hay sino de cara a o junto a estos cambios que está habiendo. ¿Te parece que hay cosas en la universidad que tienen que cambiar para que ellas se pueda mantener relevante y fácil a los desafíos? Claro, lo primero es reconocer que eso existe. Lo primero es reconocer y analizarlos, pero yo tengo confianza porque la universidad y la investigación, su característica principal es el sentido crítico y el sentido analítico. Entonces, ahí, por tanto, yo soy optimista, ¿no? Es decir, que va a existir una respuesta, va a existir primero un reconocimiento, ya lo existe, y en una situación de crisis más todavía. Es decir, la universidad ahora mismo tiene que sobrevivir, y tendrá que sobrevivir. Hay recortes de todo tipo. Tendrá que tener unos mecanismos para cumplir su función más eficientes, tendrá que depurar todo lo que está haciendo y tendrá que aceptar esto, pero tiene un bien, pero no es la primera vez que la universidad tiene una crisis, es decir, ha habido muchas, desde la Edad Media para acá, desde que nace la universidad, ha habido muchas crisis que ha afrontado y esta es una más. Es que una crítica que se hace a las universidades es que el mundo ha cambiado mucho, las universidades no tanto, que están... los días habíamos hablado de eso, de cómo las universidades en muchas áreas están igual a que estaban en la Edad Media. Es un poco exagero, más que el siglo XIX, el siglo XX, el mundo ha cambiado de una forma brutal, más en muchas universidades, en muchas áreas, que siguen haciendo lo mismo que hacían hace años. Eso nadie se atrevería a decirlo de la neurocirugía, por ejemplo, ni nadie se atrevería a decirlo de cualquier rama moderna, y sin embargo se dice del aprendizaje. El aprendizaje, yo creo que es una visión un poco, que está bien que se tenga, pero que es un poco superficial. El aprendizaje y determinar cómo funcionan los mecanismos de adquisición, cómo se incorporan los conocimientos a la persona, no es una ciencia blanda, no es una ciencia que se pueda despachar, y el cómo las personas organizan los contenidos para que los alumnos los adquieran no es tampoco una ciencia trivial. Es decir, si actualmente reconocemos actualmente las finanzas, por ejemplo, los productos derivados, y no quiero meterme en ningún lío, tienen mecanismos mucho más refinados para rentabilizar lo que es la gestión del dinero, o los motores actualmente son mucho más eficientes que lo eran antes para, con el mismo combustible, contaminar menos, que si son motores híbridos, que son motores eléctricos, todo ha avanzado. La ciencia del aprendizaje, que no es una ciencia en el sentido que lo pueda ser, que no tiene un material como lo pueda tener la medicina o la cirugía, pero que sí tiene unos procedimientos igualmente complejos, si nos tomamos la molestia y profundizamos en ella, tiene trabajos, tiene investigaciones que nos dicen mucho de cómo las personas adquirimos el aprendizaje. No son triviales. Yo me gustaría romper, y sé que es un poco nadar contracorriente, pero me gustaría romper una lanza en el sentido de aprovechar ese conocimiento acumulado que tenemos y que está, afortunadamente, por lo que decíamos del Open Access, al alcance de todo, para utilizarlo en
los nuevos entornos. Por tanto, yo invitaría a todos los colegas que su curiosidad científica la lleven más allá y la lleven hacia una curiosidad pedagógica, hacia una curiosidad de cómo organizar para sacar mayor partido al aprendizaje de sus alumnos con las herramientas que tenemos y con los desafíos que también has planteado. Miguel, muchas gracias. Creo que ha sido una conversa con mucha sustancia, que vamos a tener aquí muchas ideas para pensar el futuro. Y te agradezco una vez más en nombre de la Universidad de Aberte, del Laboratorio de Educación a Distancia y Learning. Seguiremos siguiendo tu trabajo online y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos en contacto.